Apreciados participantes del curso de la maestría en Dirección y Supervisión Escolar, concretamente el curso Sistemas de Control de la Calidad Educativa. Fíjense, nosotros veníamos hasta ahora comentando algunos elementos y paso a ponernos como en contexto para ir comprendiendo algunos asuntos, no solamente de la asignatura, sino también aspectos que ustedes han venido viendo en la maestría y que son fundamentales como ya para verse en contexto de aplicabilidad. Fíjense, su maestría se centra en dirigir y supervisar las escuelas. Y desde el sábado pasado, nuestra sesión anterior, yo les comentaba que necesitábamos mirar específicamente a la administración y en este caso a la administración educativa. Es decir, no es lo mismo dirigir una empresa logística o no es lo mismo dirigir una empresa de productos de alimentación o de productos de belleza a dirigir una escuela. Entonces, ahí es donde cada una de las áreas del conocimiento que sienten el aporte de la administración necesitan especificar qué elementos y cómo esos elementos que participan de la conceptualización de un área, de una ciencia en este caso, son aplicables. Entonces, la administración es una ciencia. ¿Qué elementos de la administración nosotros podemos entresacar? Paso a ir elencando las 3 lecciones que ya les he mostrado para que puedan ir avanzando y como podamos ya ir teniendo una globalidad del área, de la asignatura, aún en lo que vamos recuperando de tiempo y de actividades. En la primera lección, por eso encontramos un elemento fundamental, que son 3 conceptos bases que son necesarios comprender para que no necesariamente nos estemos siempre refiriendo a lo mismo, que son los conceptos de administración, de gerencia y de gestión, aplicables en cualquier contexto. Entonces, ustedes vienen viendo asignaturas como Administración Estratégica de la Educación, muy centrada en la planificación estratégica realmente. Vienen viendo asignaturas como Gestión de la Calidad, Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 1 y 2, muy centradas en los conceptos de gestión y de la aplicación en las fases administrativas, aunque hay gestión académica, hay gestión tecnológica, hay gestión de infraestructura, me refiero a las escuelas siempre, y cómo eso se impacta desde la calidad. Vieron dirección y supervisión 1 y 2 como para centrarse en aspectos concretos de lo que es el hecho escolar, el hecho educativo y cómo las escuelas deben llevarse adelante, sobre todo en el esquema de Panamá propiamente, porque hay elementos de las ciencias, de lo que es la administración educativa como ciencia, aplicables a cualquier escuela, en cualquier contexto, en cualquier situación. Pero hay elementos muy propios y por eso esta asignatura, vista en 2 partes, se agrupan elementos propios de Panamá y son aspectos relevantes y que ustedes tienen que conocer. Ven legislación educativa, ven investigación aplicada a la supervisión y a la dirección escolar. Entonces, de alguna manera estamos en un punto donde necesitamos pensar en los sistemas de control. Para ello, y por eso hicimos todo un esquema ayer, la semana pasada en el tablero, que nos permitiera especificar 3 aspectos fundamentales. Lo primero, conocer la administración como ciencia y especificar alguna de las teorías de la administración que están a la base para poder comprender que hay conceptos que vienen y provienen de allí y que tienen una razón de ser, por una parte. Por otra parte, aspectos de la calidad para seguir insistiendo en esa calidad objetiva que pide evidencias, que se mide, que se cuantifica, pero que también se cualifica y que se evidencia en la dinámica escolar como una organización. Y luego los dos elementos base, que es la dirección y la organización escolar, para poder comprender cómo ejecutar el liderazgo educativo dentro de las escuelas. Entonces, esos son elementos a los que vamos a ir dándole respuesta y sobre los que yo quisiera abarcar en el día de hoy. 2 de ellos están en las actividades
que ustedes van a encontrar tanto en las lecciones 1, 2 y 3, como ya en los foros y en las comprensiones de lectura. Las comprensiones de lectura en este sentido son importantes para ir rescatando conceptos base. Entonces, hay un primer foro que, unido a la lección 1, permite distinguir cuál va a ser entonces la diferencia entre administración, gerencia y gestión. Cuando hablamos de un gerente educativo, estamos diciendo lo mismo que un administrador escolar. Cuando hablamos de un gestor escolar, estamos diciendo lo mismo que un gerente. Entonces, en algunos momentos, estos tres conceptos los vamos a mirar como sinónimos y los vamos a encontrar en alguna literatura como sinónimos. Pero sus conceptos sustantivos, es decir, no es gerente, sino gerencia, no administrador, sino administración, definitivamente tienen un comportamiento muy diferenciado, que viene de la misma raíz, pero que tiene momentos cronológicamente diferentes. Y por eso les hablaba de si habíamos logrado, o si ustedes habían logrado, y para eso está la lección 2, ir mirando históricamente la administración desde las teorías de la organización o las teorías administrativas. Y yo les mencioné dos concretamente, ¿sí? La administración clásica y la administración científica. En la administración clásica, nosotros vamos a ubicar a Henri Fayol como un ingeniero que procura desde la intuición, desde la ingeniería, desde aspectos convenidos entre lo que él de alguna manera observaba, requería y cómo la industrialización obligaba a hacer estructuración de los procesos. Y por eso él establece sus 14 principios, en donde hay muchísimos términos que nosotros todavía seguimos utilizando en el ámbito administrativo. Entonces, Fayol, por eso le vamos a llamar administración clásica, porque recoge de alguna manera aspectos que se venían determinando, que se venían observando o que de alguna manera necesitaban sistematizarse. Por eso esa teoría se va a llamar administración clásica. ¿Qué hace Frederick Taylor? Taylor lo que ubica o lo que establece es una teoría científica. Yo les decía que Giselle me ayudó con el nombre de Mario Bunge, ¿no? En su obra, La ciencia, su método y su filosofía. Yo les decía la semana pasada que él logra una taxonomía de las ciencias muy buena. Recuérdense que taxonomía quiere decir clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Bunge? Hace una taxonomía de la ciencia para establecer que toda ciencia, o que cuando hablamos de ciencia, va a ser un conjunto de principios, de teorías y de axiomas en algunos casos, que tienen un objeto y un método. O sea, que el objeto y el método son los que van a diferenciar a las ciencias. Entonces, si yo tengo los fenómenos de la naturaleza, entonces la física probablemente es la ciencia en cuyo caso, y con una metodología propia, estudia esos fenómenos. Y se van a distinguir otros fenómenos y por eso sale la geología, distinta quizás a la geografía, ¿sí? Ambas ciencias humanas o naturales, la geología más natural, la geografía más humana, que van a tener objetos diferentes y métodos diferentes. La historia, una ciencia netamente humana, la administración, una ciencia social, la educación contemplada dentro de las ciencias de la educación como un gran background de lo que es la pedagogía, otros la ubican dentro de las humanidades como una ciencia humana. Al final del día, lo importante y lo que queremos rescatar de Bunge es ese concepto general, no genérico, general de la ciencia. Conjunto de principios y de conceptos, de normas, incluso de teoremas, de axiomas en algunos casos, que juntos, bajo una teoría, tienen un objeto establecido y una metodología. Entonces, no es por eso yo les insistía, y lo digo con mucha seriedad, cuando vieron ustedes investigación, porque se enseña a la metodología de las ciencias administrativas en la educación. Es decir, no es
hacer una intervención pedagógica en un posgrado en cuyo objeto es la dirección y la supervisión. Por eso es investigación aplicada a la dirección y supervisión. Eso lo voy a mantener y de hecho estoy insistiendo muchísimo en los ajustes que deben darse en ese sentido, porque no es lo mismo querer hacer una intervención didáctica que es de las ciencias pedagógicas, hacer una intervención de administración educativa, que es de las ciencias de la educación, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece que la educación es más amplia, la educación es el proceso social de que va de generación en generación recuperando todo el acervo cultural y profesional de una sociedad. Y cuando digo profesional y cultural es porque la educación como tal no es solamente la educación formal, ¿sí? Es la educación informal también, es la educación no formal. O sea, que no es solamente que se enseña a ser profesionales, se enseña a ser ciudadanos. Eso es la educación. Ah, después vamos a tener la educación escolar, y aunque suene como repetitivo, no es lo mismo, es esa educación centrada en las escuelas. También vamos a hablar de la educación universitaria, centrada justamente en las universidades. Va a haber todo un debate entre la educación superior y educación universitaria, si es lo mismo, si no es lo mismo. En Panamá no es lo mismo, ojo con eso. Nuestra Constitución establece que solo las universidades tienen ese carácter de emisión de títulos profesionales. Entonces los institutos superiores pues solamente pueden dar técnicos. Ese es otro debate. El punto fundamental es que nosotros nos centramos en este momento y eso hace Frederick Taylor, logra establecer los procesos de organizaciones de las empresas como el objeto de la ciencia social que se encarga de estudiarlos con una metodología muy concreta que es bastante cuantitativa en principio. Eso es lo que vamos a llamar como administración, porque eso va a derivar lo que es la administración como ciencia. Después de Frederick Taylor y la administración científica, hay otras dos teorías que sí quisiera mencionar en el video que les he colocado para trabajar. Hay otras que me gustaría que no dejaran de tomar en cuenta como referente general, pero hay otras dos teorías que siempre trato que mis estudiantes profundicen o por lo menos hacer el clic con ellas por dos aspectos que ya van a escuchar. El primero es la teoría burocrática. Es la teoría a partir del estructuralismo alemán, que es una corriente filosófica. Max Weber va a generar, desde el estructuralismo alemán, va a generar la teoría burocrática como una teoría administrativa muy fuerte, muy estructurada. Evidentemente, aquí hay algo que decir que pareciera una repetición innecesaria, pero para mí nunca lo es. Y nunca hay que olvidar esto. Cuando nosotros veamos cualquier tipo de teoría, agrúpese en ellas como las teorías de las organizaciones o administrativas, las teorías pedagógicas, las teorías del aprendizaje, la filosofía de la educación como teorías de la educación. Cuando nosotros estudiamos cualquier teoría y cualquier modelo, necesitamos recordar que ellos han sido generados en un ambiente específico y para resolver una problemática específica. Cuando se crean modelos, que durante una época todas las tesis doctorales casi que era la creación de modelos de cualquier tipo, modelos pedagógicos, modelos administrativos, modelos gerenciales, ya vamos a ampliar eso, se creó como forma de hacer tesis doctoral, porque las tesis doctorales tienen que crear teoría, generar teoría. Entonces, los modelos, ¿qué es un modelo? Es una representación de la realidad. Entonces, cuando el candidato a doctor generaba un modelo y lo probaba, ¿qué era lo que probaba ese doctorante? ¿Qué probaba ese estudiante, ese doctorante? Él probaba que bajo esas mismas condiciones este modelo se podía aplicar, bien sea en la escuela, bien sea en el ámbito educativo general, bien sea en aspectos administrativos, bien sea en aspectos organizacionales, gerenciales
de las ciencias de la ingeniería y así sucesivamente. Entonces, los modelos, en este caso las teorías, se crean en un momento específico y bajo ciertos patrones filosóficos. Por eso les decía que las dos primeras teorías de la administración son hechas por ingenieros. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la ingeniería, desde la praxis de lo que es la gestión de procesos, pues tiene experiencia y tiene grandes alcances. Todos los aportes, por supuesto que son invaluables. Pero, ¿qué hace Max Weber? Max Weber rescata una corriente filosófica alemana. O sea, ya decir que es Alemania nos tiene que decir que hay una forma de hacer bastante seria, bastante conducida, bastante estricta. Y ese estructuralismo alemán deviene, en el caso de la teoría de Max Weber, en la burocracia. Cuando yo traigo esa forma estructurada de hacer, que al final lo que pretende es ser una forma ordenada de generar los procesos especializados en una organización y la traigo al desorden de América Latina, entonces aquí siempre vamos a ver la burocracia como algo feo, como algo que me retrasa los procesos, como algo que no es lo que yo aspiraría. Hay que eliminar tanta burocracia. Esa es una frase que a ustedes les debe sonar bastante. Que las instituciones del Estado son una burocracia permanente. Eso es lo que se ha convertido la burocracia y esa es la mala imagen que tiene la burocracia en América Latina. Pero vaya usted a procesos europeos basados en la burocracia estructuralista de Max Weber, funcionan. Entonces, lo que ha sucedido es que traemos los modelos, por eso insisto en lo que acabo de decir, a condiciones que no son ni parecidas. ¿Qué han intentado hacer los estados latinoamericanos? Ordenarse. Pero en ese proceso de orden lo han generado tan inflexible que entonces se generan espacios de corrupción. Pues este papel no pasa de tu escritorio al mío, porque es que en nuestra delimitación de funciones tú tienes que hacer A y yo tengo que hacer B en ese papel. Entonces, ¿qué hacen los docentes cuando esto llega a las escuelas? Cuando esto baja a las escuelas. Baja a las escuelas y dos cosas. Si yo quiero que el proceso se retrase y no me da la gana, entonces meto todas las excusas burocráticas. Si yo quiero que funcione o porque me interesa, me la salto. Entonces, en esa parcialidad, en esa forma tan subjetiva de trabajar, evidentemente la burocracia siempre va a ser vista como un enquistamiento, como un atraso, como una forma desastrosa de administrar. Pero no es eso. La burocracia lo que procura es orden. La burocracia procura que los procesos se sigan al pie de la letra, pero que se sigan en los tiempos que se establecen. La burocracia llega a medir los tiempos que un documento o que un proceso tiene que ir de un paso al otro. O sea, llega a esos puntos. Eso nosotros no lo hacemos. Entonces, usted lamentablemente escucha que de un escritorio, de una oficina a otra, se puede tardar 3 meses. ¿Por qué? Bueno, porque se llenó, porque él hace 5 diarios. No, la administración burocrática lo que establece es que si usted recibe en promedios diarios 5 o 6 expedientes, ¿cuántos funcionarios se necesitan para trabajar esos 6 expedientes y darle el curso que necesita en un tiempo perentorio? La tecnologización es otro tema que, aplicado a la burocracia, evidentemente lo que ha servido es para que haya menos necesidad de mano humana. Claro que sí, pero es que al final todo esto tiene que mirarse desde la administración pública. ¿Cuál es el gasto que me genera tener 5 funcionarios en vez de 3? Tener 2 funcionarios en vez de 5, porque 5 es el ideal, porque ese es lo que me permite a mí hacer los expedientes en el tiempo que corresponde. Si necesito los 5 y necesito presupuesto para mantener esos 5, ¿qué va a suceder? Eso se va a revertir en los impuestos. ¿Cuál es el país con impuestos más altos en Europa? Uno de los países con más impuestos es Alemania, justamente para mantener su estructura de orden burocrático.
pero ahí no se quejan de los procesos. ¿Sí me explico? Es decir, que una cosa lleva a la otra. Quería que esa, una de las teorías, también de las 5 primeras teorías que se conoce, al menos científicamente hablando, de la administración, esa es una que quería traer a colación para que le podamos ver la otra cara de la moneda y podamos ver con un poco más de ciencia cada vez que nosotros hagamos o usemos la palabra burocracia y la podamos usar con un poco más de quizás consideración, porque el respeto no se trata quizás como de más consideración. Y luego la teoría de Elton Mayo. ¿Han escuchado alguna vez a Elton Mayo? Elton Mayo tiene una de las teorías más interesantes de principio a nivel de administración y que a nosotros nos va a llamar mucho la atención, porque Elton Mayo genera la primera teoría de las relaciones humanas en la administración. Elton Mayo ya no es ingeniero, Elton Mayo es psicólogo organizacional. Estoy haciendo una anacronía porque quizás el término o esa profesión u ocupación no existía como tal en ese momento, pero es psicólogo y aplica a las organizaciones toda una serie de estudios científicos desde la observación científica de las ciencias, en este caso de la psicología, vista en ese momento no precisamente como una ciencia humana, sino también como una ciencia como una ciencia de la salud, como en algunos lugares se concibe. ¿Qué pasa con Elton Mayo? Elton Mayo empieza a hacer observaciones en una fábrica de Hawthorne, eh, que de alguna manera eh, revela las condiciones laborales que debe tener un colaborador para rendir oportunamente en su trabajo. Pareciera una cosa muy romántica y muy bonita. Tampoco es que lo es así, pero por lo menos comienza a poner el dedo en la llaga en muchos aspectos. Elton Mayo era australiano, sin embargo, observaba en unas fábricas, en una fábrica concreta, cómo la iluminación, cómo la ventilación, cómo el número de horas de trabajo o los periodos de descanso de un colaborador eran factores fundamentales clave para mejorar su desempeño o afectarlo de modo directo. Entonces, Elton Mayo tiene un aspecto revolucionario en lo que es las teorías de la administración, pero ojo, él hace todo este análisis en función de la productividad de la empresa. No lo hace en función de los derechos de las personas. Por eso es que quería dejarlo claro que no hay que romantizar el asunto, sino que es mirar desde la perspectiva de la psique de la persona humana, mirar, bueno, yo quisiera que trabajara 15 horas, pero es que necesita realmente trabajar 12. No, no porque quiera ser considerado con el ser humano, sino porque aunque trabaje 15, no hace el nivel de producción. O sea, si trabaja 15, produce casi lo mismo que trabajando 12 y va a estar más descansado. Si trabaja 15, va a generar más gastos en la infraestructura de la misma fábrica, entonces no es rentable. O si trabaja desde temprano, entonces puede usar mejor la luz del sol porque con iluminación, estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿verdad? Con iluminación aprovecha mejor la luz del día y por lo tanto él se va a sentir mejor, le pega la luz del sol, se siente como un ambiente diferente. O sea, ahí comienzan a iniciarse todos los análisis del clima organizacional, de todo lo que son las condiciones laborales, pero siempre con el fin, propósito claro de generar una mayor productividad. Entonces, esto es importante porque comienzan a darse otras formas de visión gerencial, que después vamos a usar el término gerencial. Por eso, para cerrar esta primera parte, sí me gustaría que entre el foro 1 y el foro 2 pudiésemos profundizar con el análisis en el foro 1, que lo tienen pues ya visible, ¿no? Utilizando la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. En este caso lo que vamos a observar son las imágenes que me permiten diferenciar la administración
de la gerencia, de la gestión. ¿Hasta qué punto siempre va a ser la administración como base? ¿Hasta qué punto la gerencia interviene ya no solamente para pensar en el fin productivo, sino para pensar en las personas y quién las lidera? ¿Sí? Y luego en la gestión, también para pensar en la operación inmediata de los aspectos de cualquier organización. Porque tenerlo claro va a ayudar muchísimo a un director, a un supervisor, a un coordinador en una escuela a saber entender cuando está hablando de administración como ciencia, como manera de hacer, con una visión desde los recursos, o desde los recursos, todos los recursos, o desde la gerencia, donde interviene la comunicación, el liderazgo y otros procesos. De hecho, ustedes pudiesen explorar que existen facultades de ciencias administrativas, que es la facultad, por ejemplo, de ISAE Universidad, pero hay lugares donde se dan doctorados en ciencias gerenciales, porque ya se centran en otros aspectos que tienen que ver más con la persona, con el individuo que lidera, con liderazgo, con comunicación corporativa y asertiva, con todas las formas de trabajo en equipo, con todo lo que son la resolución de problemas en las empresas. Esas son como el plan de las ciencias gerenciales y los aspectos que se le circundan, ¿no? Y la gestión, donde ustedes no van a conseguir un doctorado en gestión, por lo menos no sin apellido, en donde vamos es a la operación. Al final el gestor es el que va, gracias a las líneas administrativas y a las características gerenciales, entonces va a llevar adelante proceso. Entonces, ¿qué pasa? Al final necesitamos que ustedes tengan muchísimo, muy claro lo que es la gestión administrativa, porque al final del día, un director genera, desarrolla gestión administrativa. Al final del día, un director necesita hacer gestión académica. Al final del día, un director necesita hacer gestión tecnológica, gestión, es decir, conocer los procesos de la operación que se operativizan para lograr todo lo que son las acciones inmediatas de una escuela. Mientras más grande es la escuela, por eso es que necesita figuras intermedias en algunos países. Para nombrar un subdirector se necesita un número de estudiantes y un número de profesores para justificar que ese director, ese líder académico, ese líder educativo, pues necesita liderazgos intermedios que lo ayuden en ciertos procesos. Por eso, las grandes escuelas, cuando están bien estructuradas, tienen un director, un subdirector académico, es decir, que el área académica se deviene de lo que el director va como establecer, una subdirección, perdón, administrativa y así sucesivamente. Lo mismo ocurre quizás con las universidades, que no es en este momento el caso, pero es el principio sobre el cual las instituciones educativas suelen distribuirse. Ya después vienen otro tipo de subdirecciones, otro tipo de vicerrectorías, si es el caso. Pero lo importante es que ese líder el líder educativo en la escuela, tiene una función de gestoría. O sea, tiene que gestionar, desarrollar, aplicar, activar de modo inmediato muchísimos procesos del día a día. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos, en ISAE tenemos dos niveles, el nivel de autoridad institucional y el nivel operativo. Ese nivel operativo es el que gestiona la operación. Entonces, el rector no está entre mis procesos directos cómo se inscribe una materia. Que yo sepa cómo se inscribe no quiere decir que estoy en el proceso de gestión de inscripción de la asignatura, ¿sí? Para eso está en la línea de mando un grupo de coordinadores que gestiona, escuchen los términos, gestiona ese proceso. O yo establezco y desarrollo y guío las líneas de extensión y vinculación institucional, pero hay una dirección que gestiona ese proceso. Entonces está la dirección de extensión y proyección social. Y así en investigación, y así en dirección académica, y así en dirección de planificación, porque son las acciones de gestoría directa, es decir, es un líder de mando intermedio que está directamente metido
en la operación de una determinada área. En las escuelas va a pasar lo mismo. El ministro es el responsable último de los procesos educativos, digámoslo así, pero no es el que está dando la clase, o no él es el que dirige la escuela, o no dirige las regionales. A ese tipo de estructuras es lo que nosotros tenemos que tener claro entre administración, gerencia y gestión para poder comprender que hay un hilo conductor y que hay una jerarquía en la que de alguna manera se establece la unidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Me estaba refiriendo para cerrar y de abrir el espacio de preguntas y de intervenciones con lo que vamos a hacer en el foro 1. Con la rutina veo, pienso, me pregunto, desarrollamos el análisis sobre las imágenes que tienen en la lección 1 para distinguir estos tres grandes conceptos: administración, gerencia y gestión. Adicionalmente, todas las lecciones tienen una comprensión de lectura que nos permite profundizar desde los autores, desde las revistas científicas, aspectos fundamentales como estos que van en el marco de nuestra asignatura, que son los sistemas de control, es decir, cómo se evalúa la calidad educativa, y todos se darán cuenta que todos nuestros documentos van a girar en torno a eso, se van a dirigir a eso. Comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, escuchándola ahora hablar del término burocracia, la verdad que me ha abierto otra mentalidad, porque yo siempre he pensado esto que usted decía, que la burocracia aquí en Panamá es fatal, porque usted va al seguro o va a una institución pública y usted tiene que esperar meses y meses para que algo pase, ¿no? Pero ahora, como usted lo explicó, que en América Latina pasa eso, pero en otros países no, como Alemania, usted ponía el ejemplo, la verdad que para mí ha sido como sorprendente, porque siempre pensé eso, o sea, mi pensamiento era eso, ¿no? Que la burocracia, cómo afecta a un país, a una institución, pero viéndola como usted lo explicó, ya es diferente, ¿no? Porque si en verdad se aplicara como debe ser, siento que sería, el país andaría por otro lugar, o sea, por otra perspectiva diferente a la que vemos hoy en día. En las diferentes instituciones de aquí de Panamá, son pocas las instituciones que tú vas y puedes sentirte que te atendieron correctamente, que tu papeleo va a ser al tiempo adecuado. Y tristemente, eso lo vemos cada día cuando vamos a cualquier institución a, a pedir un servicio que muchas veces siento que la institución piensa que te está regalando algo, pero en verdad no te está regalando nada, porque, por ejemplo, cuando tú vas a cita médica a un medicamento, a mí me descuentan un seguro, también a usted, a todos los que estamos aquí. Entonces, no es algo que es gratis o que me están regalando. Entonces, muchas veces siento que las instituciones nos toman como que nos hacen un favor a nosotros. Y ojalá pudiéramos nosotros, pues, en América Latina o en Panamá, comenzar a hacer eso como en Alemania. Sería, la verdad que sería un país un poco diferente. Totalmente, totalmente. Es que evidentemente hay dos cosas. Una, Dalis, con el tema de la burocracia, es que en nuestros casos la burocracia, el sistema de atención de la función pública depende mucho de la persona, del ánimo de la persona, del bienestar de la persona, incluso y por supuesto de la preparación de la persona. No quiere decir que en Alemania son perfectos y nosotros somos imperfectos, pero sí la, el ejercicio, el ejercicio de la función pública en Alemania está muy resguardado más a los procesos. Y voy a poner ejemplos. Nosotros los latinos, para nosotros los latinos, por ejemplo, una sonrisa es muy importante. Es un tema cultural. Una sonrisa, el tono con el que me responden, quizás hasta la conexión visual. Son tres elementos, por poner algunos, pudiese insistir y ampliar en otros, son para nosotros casi que necesarios para poder conectar con el otro y para que no me repela la atención del otro. En Alemania no lo vas a encontrar porque culturalmente eso no es importante. Pero ¿qué hace el asunto? O sea,
es que no importa si me pelas los dientes, para decirlo en buen panameño, no importa si me pelas los dientes, pero si mi proceso no se tarda más de 2 días, ya yo me voy a ir feliz. Entonces ya no me centro en si la persona me trató bien, en si la persona me sonrió, en si la persona me lo dijo bonito. No, es que no la tengo que ver tanto tiempo porque mi proceso va al ritmo que debe ir. No sé si me explico, o sea, porque el acento que ellos le dan, nosotros nos esmeramos por una atención al cliente, porque nosotros los latinos necesitamos que nos hablen bonito. Si nos hablan feo, ya la atención no es buena. Pero es que el tema, el centro de la atención no es la sonrisa, es que tú necesitas resolver un problema, tú necesitas sacar tu cédula, tú necesitas sacar el pasaporte, tú necesitas pedir una cita en el seguro. Entonces, tú la pides y te la dan de inmediato y a ti te va a importar quizás menos si te sonrió, si solo te dijo buenas, si te habló no golpeado, pero seco, porque al final tú llamaste para pedir una cita, no para ser amigo o amiga del funcionario. Sí, sí me voy explicando. Entonces, nosotros somos muy de piel, muy latinos, somos así. No es ni bueno ni malo, pero en ese contexto, cuando yo me centro en los procesos y cuando no me importa incluso si están bien vestidos, si están vestidos y arreglados bien bonito, porque lo he visto, lo he visto y no solo en Alemania, en otros países, no España, que a veces es más latino y por eso somos como somos, ¿no? Pero quizás otros países, en este caso de Europa, donde no es si me trato bonito. Sí va a haber el que te va a tratar bonito, sí va a haber el que te va a sonreír, sí va a haber porque él es así. Él no recibió 25 capacitaciones para poder decir buenos días, ¿en qué te puedo servir? Aquí invertimos mucho eso porque eso para nosotros es necesario. Yo recuerdo una vez en DUI que me hice amigo de una de las chicas que una muchacha súper simpática, pero además a mí me llamó mucho la atención y lo conversaba con mi esposa, es que yo empecé a sentir en DUI un cambio en la forma de atender, ¿no? Estaban como muy amables, fíjense que eso uno lo nota, ¿verdad? Y entonces yo con esta muchacha una señora que nos atendió, a mi esposa, a mí como un par de veces, llegó un momento en que se lo hicimos mencionar. Y ella nos dijo, sí, es que estamos asistiendo a unos seminarios muy bonitos, muy buenos de atención al cliente. Eso no sé si hizo que aumentara la venta de DUI, pero probablemente disminuyó las quejas de la gente por la atención de los dependientes de DUI. Entonces, al final nosotros nos centramos tanto en quién nos atiende, en el cómo nos atiende y no para qué me atiende. Esto es un análisis que comparto, Dalis, de lo que has dicho, porque por eso es que vemos tan feo a la burocracia, porque le hemos endilgado a la burocracia todas estas formas de desatención que recibimos, pero no es la funcionaria que incluso está muy bien peinada, no. Te pueden recibir funcionarios que tienen, como lo hemos visto aquí, el bolígrafo, las que tienen el pelo largo y usar el bolígrafo como ganchito, como para sostenerse el cabello. Pero te atendió rápido, no tuviste que volver. Fuiste en la mañana y recibiste en la tarde la cédula, o fuiste hoy y ya mañana. Por eso, una de las instituciones mejor valoradas en Panamá a nivel de atención y de gestión pública era la autoridad de pasaporte, porque es la que más rápido atiende y te entrega todo. Y luego el Tribunal Electoral en ciertos procesos es sumamente diligente. Y no es que no hay burocracia, los puestos de trabajo están establecidos por un código, con unas funciones, que eso es parte de la burocracia, ¿sí? El papel A va para después al B, después va al C. Pero ese A, B y C lo haces en 3 horas, ya no lo haces en 5 meses. Esa es la diferencia. O sea, lo que procura el sistema burocrático es que el A te puso un sello en la parte izquierda, que el B te puso el sello en la parte derecha, que el C te puso el nombre. Ahora, si eso sucede en 3 meses, a ti te suena burocracia y te da fastidio. Pero si eso sucede en menos de media hora, tú dices, wow, qué eficiente. Porque al final lo que necesitamos es efectividad, no que el funcionario me caiga. Claro, que no nos viene mal. ¿Por qué a los europeos les gusta venir a los resorts en América? Por el trato.
pero ahí es diferente, porque el trato en un lugar turístico tiene una connotación diferente. Porque tú quieres que te traten bien, porque estás de vacaciones, porque vas a pedir, no sé, un trago y por supuesto la sonrisa con el trago te va a dar otro ambiente. Estás de vacaciones, estás con bañador. Eso sí tiene una cara, eso no es burocracia, eso es atención al cliente, eso sí tiene una razón de ser. Pero mira, a veces exigimos esa atención del cliente. No estoy diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que invertimos mucho tiempo en eso esperando, porque es que a veces como que nos resignamos, bueno, por lo menos me atendió bien, pero si además de hacerme esperar, me trata mal, entonces ya, no puedo decir la palabra que viene a la mente, pero que en buen panameño nos pasa y ya perdemos los estribos o la paciencia o qué sé yo. ¿Sí? Giselle, te escuchamos. Sí, bueno, aquí estoy tratando de cómo, ok, esas teorías, dónde y cómo las podemos en práctica. Entonces me quedo pensando que, o sea, yo trabajando en call center, por ejemplo, eh, Ajá. o sea, el ejemplo clásico o sea, es como una combinación, un tanto teoría burocrática en donde es estructurado, hay procesos, hay manuales de procedimientos, hay toda una estructura fijada, pero también hay un cruce con, digamos, con la parte de la teoría de Mayo, en donde qué cosas hacen que la persona sea más productiva. No necesariamente porque me interesa, sí me interesa tu bienestar, porque en la medida que tú estés bien vas a producir más, pero más que nada está orientado a cómo creo un entorno en donde los factores o los elementos del entorno hagan que seas más productivo. Entonces sí, también hacía la analogía con aquí escuchando a Dalis, que es verdad, lo vemos como todo un obstáculo y consideramos que la burocracia es mala, pero no lo es, nada más que tenemos que cumplir con los procesos. Y su opinión sobre que es, en el caso de Panamá, pues, y quizás se replique en Latinoamérica, en el resto, es que es tan estricto, o sea, somos tan estrictos con el tema de la burocracia, de que no se puede mover el lápiz del punto A al punto B sin que haya toda una serie de protocolos, y si no lo cumples, entonces eh, la mano que la mano que mece la cuna, la que agiliza los procesos, entonces surge, aparece. Y eso es lo que hace que la misma teoría no se pueda aplicar en Panamá porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera ordenada y estructurada. Usted dio dos ejemplos. El tercer ejemplo es el Canal de Panamá, ya que siendo una institución, aunque tenga una junta directiva y opera de una forma un tanto diferente, sigue siendo una institución estatal. Pero tiene procesos que permiten y ayudan la productividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la dirección? Entonces, eso va a depender de cada escuela, cómo misión, visión, objetivos y cómo la dirección o digamos, los jefes, dueños, en el caso de las escuelas privadas, qué visión tienen de cómo quieren dirigir su escuela para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, yo pudiera decir que, por ejemplo, en mi escuela estamos en la burocracia, pero bien atascados, ¿verdad? Eh, y no nos enfocamos en otras, o sea, no vemos otras teorías o no aplicamos otros métodos de hacer las cosas porque es que primero, aparte de la jerarquía lineal, ¿no? O sea, la de arriba hacia abajo, no tomamos en cuenta las 360 ni las laterales, ni ninguna otra forma. Entonces no es que sea malo, sino que es lo que hay. Y también quizás un tanto, qué tanto yo quiero moverme de donde estoy hacia donde de pronto la escuela pueda ser más productiva, ¿no? Sí. Sí, y allí es donde decimos, fíjate que por eso insistía que además en el sistema alemán, aplica mucho el tema de la burocracia en la administración pública. ¿Por qué la administración privada se zafa de algunos aspectos de la burocracia? Porque la burocracia es costosa, porque la burocracia lo que hace es que no te satura,
no satura los puestos de trabajo, sino que los especializa de tal manera que permite el control. O sea, por eso lo traigo a colación, porque nuestra asignatura es el control sobre la calidad educativa. Y contrariamente a lo que se piensa, la burocracia está hecha para controlar. Por eso necesita tantos vistos buenos un documento para que sea verificable sus gastos. Y por eso tú ves en las redes que más de un panameño dice, caramba, para probar A, que le interesa, quién sabe a quién de este país, no hay tanta traba, le llamamos traba, ¿sí? Pero cuando se hace falta, por ejemplo, el visto bueno para el tema de las cafeterías de la Universidad de Panamá, empezaron las trancas. Pero es que cada visto bueno no es de una persona, es de un grupo de personas que están dentro de un proceso de verificación, porque al final es dinero público. Y en un sistema que funcione, cuando usted utiliza el dinero público para otros fines que no es el destinado, usted está cometiendo un delito. Entonces, por eso es que esa burocracia estructurada, entonces, ¿quién recibe el papel? Giselle en el puesto A. Y Dalis le revisa el papel después a Giselle para pasarlo al puesto B. Y se lo pasa a María al puesto C. Y después Sixto es el que le termina de dar el visto bueno. Cuando Sixto le da el visto bueno, se supone que 3 personas lo han visto antes que él. ¿Eso qué va a garantizar? Que alguien en diversos puestos ha podido ver hacia dónde va esa cotización, esa compra, esa autorización de desembolso o como se llame. Eso es lo que procura la Contraloría, no como institución, la Contraloría como forma de verificación de procesos. Eso es lo que procura y pretende el sistema burocrático. Evidentemente, si eso se lo aplico para dar una cita, entonces yo lo que trata la administración moderna es agilizar esos procesos. Pero no es rentable para la educación, no es rentable para la administración privada, porque te genera más puestos. ¿Qué pasa en la administración privada? Es menos gente y se ve más efectivo. Nosotros que trabajamos en administración privada lo decimos. O sea, tú vas a una escuela y ves el número de docentes y la distribución de horas de los docentes. ¿Y para qué están los sindicatos? Para asegurarse que no se pasen de que son 20 horas semanales. No sé, María me corrige. No sé, porque ahorita ese dato no lo manejo, pero no sé, la docente de primaria, si son horas de 45, no debe pasar de 30 horas. O sea, que es de 7 a 12. Estoy poniendo un ejemplo. O el docente de 40 horas solamente puede dar 25 horas de clase. ¿Sí? Eso lo dice la convención, el decreto, qué sé yo. Para cumplir eso, entonces yo necesito 70 docentes para tantos estudiantes y tantos administrativos. Esos son números que en una estructura burocrática, eso es lo que necesito y eso es lo que necesito pagar. En una escuela privada, puede que suceda que maneje la misma cantidad de estudiantes, pero no 70 docentes, 50 docentes que en vez de 25 horas tienen 35 horas de clase. Porque como el fuero de los sindicatos y la cosa está en la pública, en la privada no existe eso, usted está contratado por 40 horas y yo le voy a dar el mismo salario que me educa. Sí, pero usted va a dar 35 horas. Y de 10 en 10, rebajo de esos 70, estoy poniendo números al voleo, ¿no? Lo bajo a 50. Con lo cual mi planilla va a ser siempre mucho menos costosa y más efectiva que esa escuela pública. Y cuando me voy a los resultados, que lo hemos dicho infinidad de veces, pero no es mi intención volver sobre el tema, porque no se trata de si bien o si mal. Lo que estoy hablando es del término de efectividad aplicando estas teorías. Entonces, por eso digo, para la función privada, la burocracia no es rentable, porque necesitas taxativamente respetar esos límites numéricos que se supone que son con base a estudios. O sea, y ahí sí tengo que dar la razón. O sea, cuando se dice que un docente, de acuerdo a la función pública, solamente puede dar un número de horas de clase, eso no es a gusto. Eso hayan participado hasta psiquiatras para establecer eso. Porque en muchos países, hay que decirlo, muy desarrollados o menos desarrollados, muchas veces los docentes terminan con situaciones más psiquiátricas de cansancio mental que de otro tipo de afectaciones.
Con lo cual, ahí hay estudios y hay decisiones que vienen incluso de salud mental aplicada al puesto de trabajo, en este caso al docente de aula. Pero la burocracia en ese sentido no sería rentable. No obstante, hay instituciones privadas que sí utilizan la burocracia, pero es para trancar procesos o para resguardar algunos procesos, sobre todo cuando son financieros, cuando la plata está de por medio. Y por eso es que luego los acusamos, y no a veces, muchas veces no es exageración, de que lo que se está pendiente es de ese tema. Entonces ahí siempre empieza la dicotomía y la gran pelea entre la administración pública y la administración privada. ¿Okay? Comentarios. Es súper interesante porque nos permite ver análisis desde diversas perspectivas. Por eso es que no quería dejar pasar lo de las teorías, que no solamente es el nombre del autor, que ya dice mucho, sino cómo las aplicamos. Ahora bien, cuando pasamos al foro 2, en este caso la lección 2, ya sí estoy entrando en las teorías y ahí sí les pido con la rutina de pensamiento, pienso, me intereso e investigo, que en sentido práctico sería como la continuación de veo, pienso, me pregunto. Es muy parecida, pero arranca con el pienso. Allí es donde tenemos el video que está puesto en la lección 2, que se llama Teoría de la Administración. Es un video que de verdad que me gusta mucho el profe, porque una forma, me parece que bastante sencilla, pero bastante práctica, pero muy, muy buena, muy, muy real y muy profunda, presenta las teorías. Entonces, allí seguimos discutiendo sobre las teorías. Por supuesto, necesitamos verla desde el punto de vista de la educación y un poco más desde el punto de vista del control en la calidad. ¿Y cómo la podemos ver desde el control de la calidad? Todas las teorías apuntan a el control como proceso y a la evaluación. Algunos van a ver la evaluación al final del proceso, porque en algún punto de la formación docente, a alguien se le ocurrió decir que la evaluación cierra los procesos y nos quedamos mentalmente con eso de generación en generación. Nuevas tendencias nos ha hecho traer a la evaluación de vuelta con conceptos como evaluación continua, como evaluación formativa, como evaluación diagnóstica, que al final del día lo que hace es mirar que la evaluación está presente en todos los procesos y que necesito haber planificado. Por eso, en el foro 2 nos va a permitir poder mirar con ese horizonte las teorías administrativas, también para que las repasen, para que de repente algunos nombres que han ido escuchando a lo largo de la carrera, de la maestría, ustedes los puedan traer y quizás sistematizar. Sistematizar cronológicamente, que eso va a ayudar bastante. En eso, en la lección 2 tienen una primera lectura de comprensión de la lectura centrada fundamentalmente en la evaluación de la calidad educativa. Y en ese sentido, esa evaluación lo que procura es abrir el horizonte a las formas de evaluación institucional. Es decir, que se separa de la evaluación del aula, sino que ahora es evaluar las instituciones. ¿Cómo evalúo las instituciones? Y por eso les decía que parte del trabajo que vamos a hacer la sesión siguiente es hacer ese análisis a partir de lo que es la dirección y la organización, que es lo que vamos a encontrar en la lección 3, que la próxima semana, Dios mediante, desarrollaré. ¿Qué vamos a encontrar en esa lección? Pues vamos a desarrollar esos dos elementos con un trabajo en clase práctico también, por eso la he colocado de una vez para como irla desarrollando. No es nada complicado, lo que puede ser es un poquito largo, sobre todo como les decía en el esquema que iniciaba, no la organización, porque la organización, estructuración, sistematización, instalación son bastante básicas y básicas no lo son bastante precisas y las ya está el material allí. Pero la dirección tiene ya 8 procesos que de alguna manera incluyen en este caso la evaluación y es donde nos vamos a centrar bastante
para aplicar lo que sí va a ser el trabajo final. Entonces, no, tengo que darle, pues, volver a mirarlo en función de la suspensión del Congreso y de que el trabajo final iba a representar lo que ustedes iban a presentar en el Congreso. Ahora, sí quería preguntarles antes de definir eso, ¿en qué quedaron con Ulina? ¿Qué era lo que iban a presentar en el Congreso? ¿Qué temática es o cómo? Si me pueden, por favor, poner al día con eso para llegar a algún acuerdo con ustedes. A ver. Hola. Bien, en lo que íbamos a presentar con la profesora Ulina es una investigación, pero la investigación no iba centrada a la parte administrativa como tal. Era una investigación acerca de, ya sea alguien, vamos a decir, sobre una situación o algo que nos llamara la atención. Por decirle un ejemplo, podíamos investigar a una persona sobre cuáles habían sido sus aportes a la sociedad. También podemos investigar acerca de un tema, por decirle, nosotros tomamos el tema, cómo afecta la falta de vivienda en el desempeño escolar. Ese era el tema de nosotros. Otra compañera investigaron acerca de la vida de una persona. Y bueno, otra, Giselle, ¿tu tema era? A ver. El tema de nosotros era sobre, o sea, cómo afectaba la morosidad al sostenimiento financiero de las escuelas. El reto ese financiero, pues, de cómo mantenerse con la alta morosidad. Ok. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro tema? Es que si En no verdad eran conviene- tres porque Solamente eran eran en grupo. 3 porque era de 2 en 2. Ah, Pero, o sea, desde ese punto, desde esa perspectiva, quizás vamos a decir, la de Giselle tenía relaciones con lo que era la parte, cómo la morosidad de los padres de familia influenciaba en la parte del colegio, en su cómo mantenerse. ok. La de nosotros era de cómo la falta de una vivienda afecta en el desempeño escolar. El área de la vivienda. El ¿Cómo? área de la vivienda. El área de la vivienda, ¿cómo afecta al área escolar? Ajá, el área y falta de vivienda. Y el otro grupo hablaba sobre la vida del profesor Eladio Richard, me parece que era. ¿Quién era el otro grupo? Dalis con Aurelia. No, Gladys. Gladys con Aurelia. Sí, éramos Dalis y yo. Sí, o Dalis, sea, era una Giselle, Sixto investigación. María y Gladys Aurelia, ya. Exacto. Era una investigación más que todo poniendo en práctica los diferentes, como era de evaluación investigación cualitativa, cuantitativa, ¿sí? Por eso podíamos hacerla, o sea, ella dio esa opción, que fuera como una investigación más que todo, viéndonos en mira a si tenemos que hacer un proyecto a final de la maestría, no sé, con esa visión. Es que tienen que hacerlo. Al final de la maestría tienen que hacerlo. Bueno, no lo vamos a ampliar así porque sí tienen que hacerlo. Tengan pendiente de que cuando les llegue la opción de grado, probablemente les pidan desarrollar algo por allí que precisamente proveniese, perdón, de esta asignatura, ¿no? De la asignatura de la profe. Vale, entonces voy a estructurar un poquitito lo que vamos a hacer de revisión educativa, escolar, para un poco el control. Nos vamos a centrar en algunos aspectos, pero lo que quiero es separarlo de lo que ya se hizo, lo que ustedes hicieron conmigo en la vez pasada. ¿Se recuerdan el trabajo final de la materia que trabajamos juntos? Sí, fue igual como una evaluación. Sí, por eso. Ajá. Entonces sería, en este caso, continuarla con alguno de los procesos, ¿no? Con alguno de los procesos que no estén
¿Quién tiene el micrófono? María. Con alguno de los procesos que no se haya trabajado. Pero en este caso, a partir de las mismas páginas web de los colegios. En este caso, intentaríamos hacerlo con colegios particulares que tengan página web, sobre todo para no hacerlos movilizar, por una parte, y por otra parte, en este caso no me interesa tanto que sean los colegios donde trabajan, ¿sí? Sino colegios más bien a los que les sean, los que ustedes sean ajenos, pero sí ya con un poquito ya no solamente diagnóstico, sino donde incluso se puedan hacer observaciones, ustedes ya tengan la capacidad de mostrar observaciones frente a ello. Hay algunos colegios, incluso de corte internacional, que en sus páginas web muestran bastante. Cuando digo bastante, es que se pueden visibilizar muchos aspectos de la dinámica de gestión de la institución, por lo menos de una dinámica mínima, ¿no? Yo sí sueño, no es el caso porque esta maestría se tardó mucho para ser evaluada por la CTDA, pero yo sí sueño que en la próxima actualización esta maestría tenga como opción de grado unas prácticas administrativas. Ayuda muchísimo, genera una estructura súper interesante, que la pueden hacer incluso en sus centros de trabajo, no tienen por qué moverse, pero con un propósito bastante claro, ayudan muchísimo, amplían muchísimo y, bueno, a veces destapan cosas también bien delicadas, pero esas también se pueden manejar con mucho cuidado y sigilo, ¿no? Porque la idea no es que vayan ustedes a tener problemas en sus trabajos. Preguntas hasta ahora de lo que vamos haciendo. ¿Han podido entrar en alguna de las actividades? Permítanme que... ¿O tienen alguna pregunta del campus virtual? En mi campo virtual nada más veo el foro, profesor. ¿Hay algo más? Sí, están todas están 3 lecciones visibles. Yo las tengo aquí, están en modo visible. Voy a poner mi pantalla y revisamos. Sí, Sexto. Espérese, ok, la lección sí la tengo visible. Ok. Sí, es que eso es. Fíjate, bueno, vamos a poner la pantalla ya. Deja que... Ok, ahí están las 3 lecciones. 1, 2, 3. Conceptos fundamentales que se asocia con lo que están en el foro 1. Las teorías administrativas vistas desde la perspectiva educativa con el foro 2. ¿Sí? Y la lección 3 no tiene tareas fuera, sino que las tienes dentro. De todos modos voy a abrir una a una, ¿sí? Ahí hay uno como que es un cuestionario, pero no me abre. ¿Que tienes como un taller o eso no? Todos son cuestionarios, pero si no te abre, no sé por qué, porque todos abren bastante bien. De todos modos, revisa, porque son del mismo estilo que usamos la vez pasada. En la lección 1 tenemos son imágenes, recuerden que les acabo de decir que son imágenes, son 4 imágenes que establecen las diferencias entre administración, gerencia y gestión, y está la comprensión de la lectura 1, que son los conceptos fundamentales. Es una lectura con preguntas. Ajá, ¿sí? pero dice, tienes que registrarte para poder jugar este cuestionario. Claro, tienes que iniciar sesión, claro, pero eso es igual a todos los anteriores. Vamos a mostrarlo, ¿sí? A esto, ¿ves? Tienes que registrarte, tienes que iniciar sesión. Tienes que iniciar sesión con tu correo de Google o con tu correo de Microsoft. El de Microsoft es el del Meduca, si lo tienes activo. Y el de Google es tu correo personal. Entonces, por ejemplo, si yo continúo sesión, aquí no me está dejando porque rechazó la conexión. ¿Qué me sale eso? Eso me sale, que no, como que no entonces, me permite entrar. Ya, pero tienes que salir de aquí. Va a ver. Ok. Profe, pero a mí también me está saliendo lo mismo. Sí, fíjense. Le damos aquí iniciar sesión. Te dice registrar. Vamos a ver, si sale esto mismo no pasa nada. Miren, si le está saliendo esto así, vamos al enlace. Vamos a donde dice enlaces, aquí. Si lo ven en pantalla. Y ahí están las 3 comprensiones de lectura. Vamos a intentar entrar por aquí.
Vamos a ver qué nos sale. ¿Sí? O sea, si sáquenlo fuera y él entonces sí va a iniciar. Quizás está dando problema para hacerlo dentro de la lección. Entonces yo, menos mal, de mi experiencia tecnológica, las puse de dos maneras. Entonces entren por enlace, ¿sí? Y no pasa nada, porque sí les permite iniciar sesión, como vieron allí, para iniciar la sesión con el nombre que ustedes consideren. Sí, de todos modos, la lección tiene al lado el enlace. Háganlo fuera de allí y tiene los tres enlaces. Sí se ubican, ¿verdad? Sí, ya así como usted dice, desde afuera sí permitió. Sí permitió, perfecto. Entonces aquí en enlaces, aquí en enlaces, entramos y lo tenemos. No hay tareas, o sea, no están abiertas tareas porque no he pedido que me entreguen nada hasta ahora. ¿Sí? Ok. Respondiéndole a Sixto que me decía que solo veía los foros. No hay tareas abiertas. ¿Por qué? Las comprensiones de lectura son en otra plataforma y yo traigo la nota y los foros sí están habilitados. Vamos a entrar en los foros. Profesor, yo quiero hacer una pregunta del foro. Ajá, dígame. Usted ponía ahí en la explicación de lo que tenemos que hacer, que Sí. no es un archivo, sino que yo entro al foro y no sé si estoy confundida. El cuadro que que está allí Es una la guía, es lección. solo la guía, es solo una guía para que veas las preguntas. Veo qué es lo que veo y lo que haces es escribir. Escribes dentro del foro. Veo tal cosa, de las imágenes vi esto, esto y esto. Pienso, de las imágenes pienso esto, esto, esto. Me pregunto y así vas. Lo vas a escribir en el foro, no tienes que llenar el formato, solo verlo. No tengo que poner el cuadro así como está que usted nos mandó. Si lo quieres poner, copias el cuadro Ah, entero, pero no como archivo, ok. sino lo copias y lo pegas. Por Sí, eso ajá. dice eso. Compartirán Ok, sus ya. respuestas de la rutina que está en la lección 2. Por un tema técnico lo puse allí, pero debería ir en la lección 1. Pero por eso ubiqué, les dije dónde está ubicado para que no se preocuparan. Aquí creo que con la 2, con el 2 sí me equivoqué, porque no es lección 3, es el 2. Pero bueno, están los archivos allí, ¿no? No como archivo adjunto, sino copiando tus respuestas de la rutina en el cuerpo del mensaje del foro. Y harán énfasis al participar exponiendo las preguntas formuladas. ¿Sí? Entonces, puedes escribir las preguntas, o sea, responder Por ejemplo, directo, veo, pienso, me pregunto, o llenarlo en el cuadro, lo descargas en Word y ajá, con el cuadro y lo pegas. Las dos cosas ok. puedes hacer. Ahí hay que, por ejemplo, si Giselle pone en donde me pregunto una pregunta, Sí. yo debo responder esa pregunta, también es parte Tú del puedes foro. responder, sí, sí, por eso son Ok, dos participaciones mínimas, porque tú puedes responderle a Giselle o no responderle, tú puedes estar de acuerdo con algunas cosas de las que piensa Giselle o cuestionar, o sea, porque puedes estar en contra, claro que sí. O Giselle dice, no, es que yo en las diferencias, al final no veo muchas diferencias, lo que veo son más semejanzas. Y tú le dices, bueno, Giselle, sí, tiene semejanza. Es decir, es anclar mi segunda o tercera, todas las intervenciones que yo quiera en lo que el otro ha dicho. Por supuesto, ayuda mucho mentalmente cuando intento responder una pregunta que haya formulado un compañero. Pero eso es más, ¿cómo se dice eso? Eso es más metodología didáctica que, que genera desarrollo del pensamiento que otra cosa. ¿Sí? O sea, tú puedes, repito, comprendo. responder la pregunta o sencillamente dirigirte al pensamiento de la otra persona y ya, Gracias, profesor. a ti. Comentarios. Aquí abierto los dos foros. Sobre. Ajá. Perfecto. Sí. No, listo, ya pude ver las actividades. Sí, y sí la sacaste de la línea. Sí, 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 Perfecto. abriéndolo afuera sí me permite hacer pero no, o sea, entré y cerré, espero que tenga otra opción para entrar, ¿cierto? O Sí, sea, sí, no por está eso. bien que puedo jugar 2 veces, puedo resolver 2 veces el No, cuestionario. no, sí, sí está, puedes resolver dos veces, pero si no has iniciado, no has perdido tus dos veces. Ok, bueno, yo le Eso di sucede. empezar, no salí.
pero me salí. Ah, no, sí, pero si le diste a empezar, sí perdiste una opción. Bueno, ya me toca ver el video y poder empezar a escucharla, Y leer lo que dice allí, porque ese tiene leer y lectura. el documento y entonces ya hacerlo cuando estoy segura de. Sí, porque fíjate, vamos a ver esta. Si yo le doy a empezar, puedo intentar este cuestionario solo 2 Ah, veces. ok, sí. Si le doy a empezar, él asume la primera parte. Ajá. Pero llegué hasta allí. El de segundo Ah, empezar no le di. ok. Ahí está, ve que yo entré. Ah, ya. Vale, perfecto. Pero Bien. si no se sale, No, ya entré. Es que yo en la mañana entré, pero digo, yo en la mañana estuve viendo, digo, el profe no ha mandado tareas, pero sí vi los que decía que los foros hasta el 11, yo digo, bueno. sí, porque no hay tareas, o sea, no Sí. siempre. O sea, tarea hay, lo que no son cosas para Que entregar no en van el área de allá tareas. en el área esa de tareas. Exacto, aclaro eso para que no nos confunda, pero es la pregunta que hacía Sixto al principio. Sí. Ujú. Sí, no hay el SQA, no lo he puesto en esta oportunidad, porque cuando hice la pregunta sobre las teorías y ustedes me fueron respondiendo, yo creo que fue suficiente. O sea, fue suficiente para saber que tenía que reordenar las 2 primeras lecciones para poder ver esa información. ¿Comentarios? Bueno, entonces les pido para la próxima sesión un poco, bueno, ya ir poniéndonos al día con con esta información, pero nos centraremos en los procesos administrativos en la educación, ¿sí? Eh, Aquí tenemos elementos y procesos, el proceso de organización, el proceso de organización, el proceso de dirección. Eso tiene unos trabajos que, como les digo, vamos a hacer en la propia clase. Tiene también un espacio de comprensión, pero eso es en formato de lección. Es decir, agarra el enlace y él genera, yo les voy a ir generando unas preguntas, pero esa la vamos a ir haciendo en la clase de la próxima semana de las 2 áreas para poder aplicar, perdón, eso. La comprensión de lectura 3 aquí, la evaluación de la educación superior, que nos va a permitir entonces tener no, aquí no es evaluación de la educación superior. Sí, es evaluación de la educación. Nos va a permitir tener ya un foco muchísimo más claro. Evidentemente aquí hay algo, son las instituciones de básica todavía están, salvo algunos países que como les comenté, no en esta materia, sino en la anterior, salvo en algunos países, ya las escuelas pasan por esos procesos de certificación. No es que es un proceso, no es que son pocas, sino son pocos los países en cuyo caso, por lo menos de habla hispana que sepamos, que tienen esos procesos tan bien desarrollados. España está muy avanzado en eso, muchas escuelas mexicanas, muchas escuelas chilenas, muchas escuelas colombianas están en esos procesos y en algunos países solo escuelas élite y con posibilidades económicas tienen certificaciones. Distinto es las universidades que sean de un rango más pequeño, más grande, de menos número, de más números, siempre ya están como más metidas en procesos de control, digámoslo así, de la calidad y de certificación. Entonces, son procesos en los que la educación se ha ido metiendo a lo largo del tiempo, todavía todavía son procesos muy nuevos, no superan los 25 años, 30 cuando mucho. Son procesos que eso es nuevo para las fases de darle fundamento científico a ese tipo de procesos. Hay áreas e instituciones que van haciendo fuerza, algunos positivamente, otros negativamente, otros
positivamente por ver una construcción de la calidad de la educación basada más en aspectos esenciales como el aprendizaje, que muchas veces es el que primero queda por fuera, porque es difícil centrar una evaluación en el aprendizaje que sea lo más objetiva posible. Y eso sí está causando mucho ruido, ¿no? O sea, por eso les digo, hay instituciones de alto estándar que tienen certificaciones de calidad. Los estudiantes tienen una fuerte presencia en las universidades al salir de las escuelas, pero su desarrollo de valores, virtudes, su desarrollo ciudadano, muchas veces está bastante distanciado de los grandes logros académicos. Entonces son escuelas que están generando unos altos contenidos de aprendizaje conceptual, procedimental, pero muy bajos a nivel actitudinal. Entonces, esto, por eso digo que necesita todavía tiempo para seguirse analizando y seguir viendo los resultados más reales de estos procesos, porque además esto llama mucho la atención, ¿no? Yo estaba viendo las estadísticas de un colegio de acá, de estos colegios internacionales, y dice que de 158 egresados del año pasado, 147 como que son, todos están en universidades estadounidenses o de las mejores universidades de la región, ¿no? Y hablaba de 2 universidades de Panamá. O sea, de 147 quedaron en las universidades. Nadie duda del raigambre académico que esta escuela ofrece. Pero no, porque eso es un dato evidentemente duro sobre el que ellos se basan y está bien. El tema es cuando la calidad, aparte de esos datos, no puede dar respuesta de otros datos como cuántos de esos estudiantes están en procesos de voluntariado real en, en actividades extracurriculares, extraacadémicas, cuántos de esos estudiantes participan de actividades comunitarias de desarrollo y extensión social, cuántos de esos estudiantes, no sé, supónganse que sea una escuela confesional, son practicantes de la religión, sea católico, sea adventista, sea bautista, sea protestante de otra denominación cristiana. O sea, cuántos de la escuela hebrea pues son practicantes de su religión. Y, o sea, a veces nos quedamos en unos aspectos académicos, decimos todo el tiempo que la educación es integral, pero solo damos valor, pareciera, a ciertos aspectos de notas de inserción en las universidades, y esa es la medida. Eso es lo que está haciendo que la universidad sea elite, o que la universidad sea buena, o que la universidad sea mala. Entonces, allí es donde la calidad quizás más integral no termina de llegar. Y cuando digo que no termina de llegar, es que cuesta bastante medirla. Y a eso por supuesto, siempre lo va a hacer más difícil. Giselle. Bueno, también, digamos, mirando un número como ese, habría que ver si los estudiantes van a las universidades, o sea, son de escuelas que también tienen universidad. ¿Verdad? Por ejemplo, la Latina tiene escuelas. La escuela que está, quiero decir Oxford, pero esa no es la que estoy pensando. Estoy pensando en una que queda detrás de Brisas del Golf. Ajá, sí. Bueno, que la UMESI tiene escuela, la QLU está construyendo escuela. Exacto, la UMESI tiene la IBI, una de las. Ajá. Ajá. Y luego aquella tiene la St. Joseph. Ajá. Esa escuela que está por allá. Bueno, ellos también tienen una universidad o tienen una extensión de ese tipo de universidad que están creando. Entonces hay que ver qué número. Ahí nada más hay 11 estudiantes que no están en universidades, digamos, prestigiosas o que han ingresado a la universidad privada, pero
hay que ver porque siempre tenemos esa posibilidad. No vamos a dudar de la universidad ni de los números, pero también hay que hacer esas preguntas que son a veces difíciles, ¿no? Y siempre se pueden jugar con los números, entonces ahí hay que ser un poco más intuitivo. Así mismo es. Se puede jugar con los números. Por eso, con esas cifras yo puedo hacer de todo. El tema es que en ese de todo, yo sí, mi preocupación es que ciframos la calidad educativa en esos datos, porque eso sí yo lo puedo medir y eso va a sonar siempre objetivo. Estoy dando la estadística, como a la gente, como al público le gusta la estadística, pero no es al público, no es a cualquier público. Es a ese público sobre el que yo estoy haciendo mercadeo. Entonces, al final, ese dato que suena a calidad, para mí es solo mercadeo. Porque con eso, ¿qué quiero atraer? A más estudiantes que crean en mi modelo educativo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde funcionarios del Estado de distintos niveles siempre van a ver a la escuela, a la educación particular, solo como un negocio. Y claro que es un negocio. Claro que es una empresa que es, sí, en muchos casos sin fines de lucro, como he dicho, pero también sin fines de pérdida. Hay quien reinvierte sus ganancias, hay que sus ganancias son suyas propias de él, como diría, con el pleonasmo incluido. Pero ¿eso es calidad educativa o eso nada más es calidad educativa? O sea, sigue siendo un espacio de reconocimiento, porque al final es un reconocimiento social que está bien, o es solo como marketing. Yo mismo les puedo decir en algunos aspectos, reviso las publicaciones de ISAI Universidad y le digo a la de mercadeo, mira, nosotros tenemos en la evaluación de QS, tenemos 3 estrellas. Esa es la general, pero tenemos evaluaciones específicas en áreas. Algunas son 4, algunas son 5 estrellas. Bueno, mira, cuando tengamos esta publicidad, esto va en esta línea, podemos usar las 4 estrellas de esto. Y aquí las 5 estrellas de esto. Eso se termina convirtiendo en un marketing. Evidentemente, es un reconocimiento social. Nosotros tenemos 5 estrellas de reconocimiento social en aprendizaje en línea. No dice que somos perfectos, pero dice que tenemos unos altos estándares de atención y bla, bla, bla. Buenísimo. Entonces, la calidad, evidentemente, por un lado, queremos que se traduzca en que ese ciudadano que yo formo en la escuela se inserte laboralmente, se inserte profesionalmente, se inserte familiarmente, se inserte en el reconocimiento ciudadano, no solo en lo profesional académico. Porque es que si no, nada más seguimos diciendo que seguimos vendiendo que tenemos una educación integral cuando realmente nos dedicamos a una parte de la educación. Entonces, eso realmente es la calidad. Por eso, y sí, algunos lamentablemente consideran que esa es solamente la calidad. Entonces, cuando nos hacen la evaluación de las universidades, por eso muchas veces no son esas cifras las que nos piden. Nos piden esas cifras, pero piden hablar con los estudiantes para saber si esa cifra que yo estoy mostrando realmente es cierta. Los pares académicos, cuando vienen a visitar la universidad, no solamente les basta con que haya una encuesta de satisfacción de los estudiantes, se reúnen con estudiantes. Primero, para preguntarles si participaron de esa encuesta. Y segundo, para verificar si los resultados de esa encuesta se viven en la realidad. Se reúnen con empleadores. Y SAE tiene que hacer contactos con donde estudiantes donde han hecho prácticas, donde están trabajando. Entonces, llamarán, Giselle, ¿en qué colegio estás tú? Porque no vas a venir solamente tú. Van a pedir que venga tu directora o tu jefa. Sixto, buenísimo, tú eres estudiante nuestro, te vamos a llamar, pero vamos a llamar a tu jefa. Dale, vamos a llamar a tu jefa para que de alguna manera, porque es que no solamente solo incluso lo que dice Dalis, es el desempeño que vea la jefa de Dalis, porque ahora la van a hacer coordinadora y ella hizo una maestría de dirección y supervisión escolar en ISAE. ¿Sí me explico? Entonces, por eso en las universidades estos aspectos han ido mejorando como para garantizar una triangulación de la información quizás más eficaz. Eso que tú me estás declarando universidad, ¿dónde está la evidencia? ¿O dónde está la gente que tú dices que mueves
¿Y qué dice esa gente sobre esto? ¿Sí? Eso sí le está dando bastante seriedad al asunto. No digo que en las escuelas no lo logren, pero definitivamente nos hacen mostrar solamente una parte del asunto. ¿Sí? No sé si hay alguna intervención más, alguna pregunta. O sea, me cuestiono porque eso que hablaba Giselle y usted, del que hoy en día en algunas escuelas se enfoca más o sea, en la parte académica, ¿no? Viendo la calidad que en los valores. Y cuando ese joven llega a la universidad, o sea, ¿cómo yo formo a ese joven? Porque es diferente estar en la escuela que estar en la universidad. Entonces, ¿cómo la universidad puede encaminar a ese joven para que sea un profesional con todos esos valores que a lo mejor en la escuela no pudieron completarlo, ayudarlo? Por ejemplo, yo pongo ejemplo de mi colegio, que es un colegio católico. Nosotros, las monjas hacen mucho énfasis en los valores, pero al final del día, usted sabe que por más que uno trate de encaminar a ese joven, a ese niño en esos valores, él es el padre de familia y él es el que decide al final si va a coger esos valores o no va a coger. Entonces, cuando llega a una universidad como ISAE, una USMA, o sea, ¿cómo la universidad va a ayudar a ese joven a que sea un profesional, no solamente eh, hablando que sepa hacer lo que va a estudiar, sino que también estos valores, si lo podemos ver hoy en día en muchos políticos que se han graduado de muchas universidades importantes, usted puede ver que no tienen esos valores. Entonces, ¿cómo Sí, la universidad, se hace mi pregunta, pero cómo la universidad esto puede hacer o cómo ellos hacen ustedes para poder tratar de ayudar a esos jóvenes a que cada día a medida que salga ya a ese campo laboral pueda tener esos valores y lo pueda poner en práctica? Porque la verdad que yo puedo tener mucho conocimiento, usted es rector, puede tener mucho conocimiento de lo que hace, pero si tú no tienes esos valores, es como echar arena en saco roto, o sea, de nada sirve porque al así. final no vemos o sea, como usted dice, todo integral, ¿no? Sí. Creo que es lo que estamos hablando aquí en calidad. Sí, y no siempre podemos controlar todos esos datos. Es difícil, ¿no? Por supuesto, yo hablo del deber ser que me toca, ¿no? Teóricamente nos toca a partir de allí, pero evidentemente no es fácil tener ese control. O que de 25 estudiantes que egresan, pues 20 sean exitosos y los otros 5 pues no necesariamente están en ese rango del éxito, por decir una palabra, ¿no? Es lo que decimos, o sea, a veces no, que no se forman igual que en la Universidad de Panamá, por ejemplo. La Universidad de Panamá es la que mejor forma y tal, ya, pero también ahí hay corruptos y también hay gente que aún con el título que digamos que está bien formado, eh, bueno, ha participado en casos de corrupción o tiene una vida personal disoluta y así, o sea que no es una garantía y por eso también decimos que la escuela no puede trabajar sola. La escuela necesita de otros aspectos importantes eh, de relación y de trabajo conjunto con la familia, con las comunidades, con la iglesia, con las iglesias, si fuera el caso. O sea, que la escuela no es una isla, necesita de otros aspectos para formar realmente a ese individuo. Y por eso, ya lo decía Augusto Comte, fundador de la sociología, eh, o sociólogo, mejor dicho, ¿no? No es el fundador de la sociología, pero es un gran sociólogo que la escuela, que tenemos 3 niveles de socialización y la escuela es el segundo. El primero es la familia. Entonces, ya lo decía él y por eso, esa es la base para decir siempre, no, es que eso empieza por casa, es que es así. Y también los antivalores también empiezan en casa. Es que ese es el punto. O sea, pareciera que es que los valores empiezan en casa y los antivalores en la calle. No, no, también los antivalores empiezan en casa. Justamente como lo decías ahora, Dalis, o de alguna forma de lo que has dicho. ¿Sí? Bien, mis estimados, cierro la grabación por ahora. Cerramos esta interesante reflexión y nos miramos el próximo día.